Respuesta. Dos nociones principales dominan la respuesta requerida. La idea de la inmediación, sensibilidad, cerebro, de concepto causal, que ha engendrado una psicofisiología. La idea de la antelación de la sensación o percepción o experiencia al elemento mental llamado imagen, también de concepto causal. En ambos casos, la posición de causa se adjudica privativamente al llamado elemento externo o material. Se corroboran estas nociones para denunciar la histórica predilección por enaltecer a la materia, al mundo en la posición de causante del espíritu. La declaración la hace el espíritu de su dependencia de la materia. Esta nada dice. Toda calificación causal es puramente la discriminación en una secuencia del aspecto temporal antes. En la supuesta causación cerebro-alma y en la de sensación-imagen, créese saber que lo antes o la causa es la externalidad. La situación que se ha supuesto en que se dude y aún se ignore siempre si algo ocurrió o solo fue soñado, ¿es posible? ¿Qué condiciones requiere antes y después de la escena soñada o real? ¿Afecta a la trascendencia o valor de la realidad el hecho de que sea posible esa situación y la duda? La duda de un instante induce lo mismo que la duradera, que la realidad no tiene categoría intrínseca. ¿En qué grado puede afirmarse que un hecho real puede ofrecerse en tales circunstancias y caracteres que no deba dejar efectos accesibles a la humana comprobación por prolija que se la haga? Durante la búsqueda de esos efectos, la indagación larga, la duda dura, y está en duda la realidad, toda posible convicción, fe del hombre. En fin, ¿acaso no se está soñando que se indaga, que se está despierto y que se duda de haber soñado momentos antes y por tanto es un non sensu indagar si se ha soñado, puesto que esta duda puede aplicarse al estado actual de indagación y deberemos esperar a que cesemos de esta ocupación de indagar por cansancio o atención a otros intereses o por solución que también podemos soñar haberla hallado, para ver si en la nueva ocupación, así como se pasa del ensueño al despertar, que es de un espectáculo y acciones a otros, no encontramos rectificada, desmentida, por irreal, por diferencia con la nueva ocupación, que sería ahora real, la ocupación de indagar anterior. Mientras estoy arreglando estas páginas, he observado más mis ensueños, y un mismo día he tenido dos casos. Primero, por haber soñado, supe que había dormido, es decir, dudaba si durante un intervalo breve había estado durmiendo algo, cuando se me aparecieron imágenes de un ensueño nuevo que recordé recién. Segundo, al levantarme, me sentí cambiado de sentimientos con respecto a una persona enemistada, y durante unos minutos creí haberme encontrado conversando con ella y que nos habíamos entendido sobre la causal mal entendida de nuestro distanciamiento. Tuve por unos momentos, estando despierto, sic, convicción respecto de la escena y sentimiento de alivio. Era todo lo que es la realidad, juicio, imagen y sentimiento. A los pocos minutos, cartas que tenía que contestar de Montevideo o sobres de cartas de allí recibidas sobre mi escritorio me recordaron que esa persona estaba allí con las familias de quien yo recibía cartas y la escena de la noche anterior no era posible y había sido soñada.
Aparte de que este despertar, sus reflexiones y la decisión de dar aquello por soñado, puede ser un ensueño actual, pudiera presentarse mucho más sutil la situación si viviéramos en la misma casa con ese antagonista, o hubiéramos estado anoche en una misma reunión de visitas. Ahora, en cuanto a la posibilidad de larga o indefinida duda, creo demostrada en el caso que ya insinué del pájaro que durante mi siesta o supuesta siesta penetró en mi pieza abierta y partió. Es un hecho insignificante que alguna vez puede ser de extraordinarias consecuencias, como ocurrió a Colón, para quien pudo ser gravísimo resolver si los vuelos de pájaros que avistó y le anunciaron la proximidad de tierra los había soñado y debía volver ruta, o eran reales y debía mantenerse en el mismo rumbo. Extenuado de agitaciones, ansioso Colón, solo en la proa, avisorando, nunca había sabido si quedó dormido un momento y soñó que veía ese vuelo. Si éste tardara en repetirse, quizá hubiera creído soñar y vuelto camino, lo que habría hecho más difícil la posibilidad de ver otra vez las aves y comprobar. No habría podido decidir el dilema Colón con decirse que si hubiera visto efectivamente habría llamado a la tripulación, etc. Pues es seguro por la causalidad interna, que es rigurosa en los ensueños, que eso mismo habría soñado hacer. El problema ensueño-realidad, ¿qué consecuencia tiene? La que puede tener el idéntico problema del arte y la historia, que discerníamos tan bien en la infancia. Lo que usted nos va a contar es un sucedido o un cuento. El amigo narrador solía y suele siempre anticiparse. ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuento o caso? Sin embargo, seguíamos y seguimos leyendo novelas y cuentos y nos embebecemos en ellas un día entero. Son nuestra realidad intensa de un día. Por una parte, dejar de soñar tristezas, amarguras, no es fácil. Por otra, la invención literaria nos da todos los sueños para sustituir la realidad días enteros, así como también crear y redactar una novela es un continuo soñar de muchos días. Vengo a esto. Aunque los ensueños no tengan consecuencias como la realidad, la suplantan tan frecuente, intensa y largamente que poco le vale a la realidad su eficiencia causal si podemos escapar a ella, suplantarla, trastocarla todos los días. Pero no es así. Lo que llamamos el ensueño habitualmente es sólo una parte de él. Las imágenes, que como ya se ha observado por Mansley, Dewey y unánimemente reconocido, son un insignificante efecto de lo que parecen causar, los estados de sensación y de emoción. Preguntarnos si algo es posible es preguntarnos si algo será una vez pasado, sucedido. Por otra parte, el pasado, sucedido, nuestro, no tiene ninguna importancia. No es nada más que lo que no fue imposible o es lo posible, pues posible no es sino ocurrido. No es actual si no esperamos efectos actuales o futuros de eso sucedido, salvo en lo que sea un goce de recordación, como sería el goce de haber escapado antes a un dolor o evitado a un ser querido un dolor. Solemos sufrir de haber sufrido, gozar de haber gozado, lo que en cierto modo revoca la realidad. Porque es otro soñar, pues lo que ya pasó no debiera en sí mismo volver a hacer sufrir o gozar. Sus efectos, consecuencias, si pueden ser todavía temidas o esperadas, pero el goce mismo que una escena o suceso nos dio de inmediato, no debiera reproducirse al recordarla, pues aquello cesa de ser un pasado y la actualidad cesa de ser poderosa, actual, es revocada, suplantada por el pasado.
Entre lo sucedido y lo imaginado, no hay diferencia si no se esperan efectos.